¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Escuela de Alopecia. Soy el doctor Óscar Muñoz y hoy vamos a hablar de la finasterida o finasterida, que es probablemente uno de los fármacos más usados a nivel mundial ahora mismo durante las últimas 2 décadas para recuperar el pelo, es decir, para la alopecia androgenética masculina, la calvicie común, por la mayor parte de los hombres. En algún momento de su vida lo han utilizado o han pensado en utilizarlo. De hecho, tenemos muchísima información. Y no estoy siendo irónico cuando digo que tenemos miles de años de información con respecto a la efectividad y seguridad de este fármaco. Sabemos todo, de cabo a rabo, nunca mejor dicho, de este fármaco. Miles de años porque con un poquito de magia estadística, como hay tantas personas, hay cientos de millones de hombres tomando estas pastillas de forma continua, digamos que se puede esos datos analizar como si hubiera muchos años por personas tomados, ¿vale? Entonces esto es muy útil de cara a valorar los fármacos en sí. Esto es un vídeo exhaustivo, es un vídeo intensivo. Abajo tendrás referencias de cada efectividad, farmacocinética, farmacodinámica, seguridad, utilidad clínica, por lo cual te puedes mover a donde tú quieras o te interese más con respecto al fármaco para tu pérdida de pelo. Vamos a empezar. A nivel operativo, la finasterida 1 miligramo diario está aprobado por las agencias más importantes a nivel mundial de regulación del medicamento, que es la FDA americana y la EMA, que es la europea, para tratar la alopecia androgenética masculina. Una pastilla diaria. Eso significa que es una pastilla que tiene evidencia científica que funciona para parar o recuperar el pelo. Es una pastilla que se toma y se puede tomar a cualquier hora del día y no tiene absolutamente ninguna relación con la comida. Da igual, es independiente. Se metaboliza fundamentalmente en el hígado y no se metaboliza apenas nada en el riñón. Eso significa que en general no requiere ajustes en ninguna persona que tiene insuficiencia renal. Con respecto al hígado, es también una pastilla en general muy bien tolerada y de nuevo no suele recurrirse a ajustes en personas que tienen problemas hepáticos o insuficiencia hepática, aunque siempre con precaución con gente que tiene alguna patología, por ejemplo hígado graso o hemocromatosis y tiene un poquito más de fibrosis en el hígado. Pero en líneas generales, en la mayor parte de los hombres no va a requerir ningún control analítico ni va a requerir realmente ningún control con el tema del alcohol. Esto en líneas generales. Se excreta fundamentalmente pues, en orina y en heces, fundamentalmente un poquito más en heces, 60%, 40% en orina. Y la cantidad que aparece en semen es absolutamente ridícula. De hecho, actualmente la posición científica es que si un hombre deja embarazada a una mujer y el hombre toma esta medicación, no tiene repercusión negativa para el feto, ni a nivel de malformación, ni a nivel de abortos, literalmente. Esto es porque hay una cantidad probablemente nula o ínfima en el semen. No está muy bien estudiado, pero se asumen para que haya una cantidad suficiente que pudiera tener alguna hipotética repercusión sobre el feto. El hombre tiene que eyacular aproximadamente como unos 750 mililitros, que esto evidentemente la mayor parte no podemos. Siguiendo un poquito también de la farmacocinética, algunos datos de esto son un poquito más frikis, pero son interesantes también para entender la efectividad y los efectos secundarios. Una vez que tú tomas la pastilla, en tu sangre llega a un pico máximo más o menos a la hora o a las 2 horas. La autostería es un poquito más lenta, a las 3-4 horas. Mientras que la vida media del fármaco en tu cuerpo es aproximadamente también 4 o 6 horas, 6 horas pongamos. Es decir, cada 6 horas, desde que tomas la pastilla, sin hacer tú nada, tu cuerpo va a eliminar la mitad de la cantidad, ¿vale? Y así, de forma sucesiva, hasta que no queda nada. En teoría, en tu cuerpo, en tu sangre, estaría eliminado al mes. Al mes se considera momento en el cual no hay ningún rastro de este medicamento en tu sangre. Ninguno. Cero patatero. De hecho, es así que en mujeres, si toman esta medicación, una vez suspendida, pueden esperar un mes antes de buscar niños. Y en un mes se asume que ya se ha eliminado de su sangre y no habría ninguna repercusión para el niño. Así que un mes es el tiempo. Esto es lo que diferencia fundamentalmente de otro fármaco que es la dutasterida. La dutasterida, que es primo hermano, tiene una vida media más prolongada. En vez de 4 o 6 horas, está, digamos, lo que tarda tu cuerpo en eliminarla, cada media vida, es 4 a 6 semanas. Eso significa que si tomas una pastilla, pues persiste en tu sangre durante aproximadamente 6 meses. Y esta es la razón por la cual, si tú quieres donar sangre, si tomas finasterida, te dejan o te dicen que tienes que esperar un mes, y si tomas dutasterida, 6 meses. Porque hipotéticamente podría haber cantidad del fármaco en tu sangre y hipotéticamente si tu sangre se donara a una mujer que estuviera embarazada, si estuviera embarazada de un feto masculino,
hipotéticamente podría repercutir en su desarrollo, digamos, embrionario sexual. Todo esto es muy hipotético, pero esa es la teoría subyacente por la cual no se puede donar con estos pequeños intervalos. Y últimos comentarios un poquito frikis es la biodisponibilidad. Cuando tú tomas la pastilla, generalmente al final, a nivel operativo, vas a absorber como un 60-65%, más no. El resto no eres capaz de absorberlo realmente. Y va a estar unido en tu sangre a proteínas, ¿vale? Más de un 90% aproximadamente, ¿vale? Por eso a veces en personas que tienen algunos desajustes de las proteínas o personas desnutridas con baja albúmina puede haber alteraciones de cara a efectos adversos de efectividad. Pero de nuevo, una persona que está desnutrida o malnutrida, entiendo que no va a estar tomando estas pastillas para recuperar el pelo. Entonces es un contexto que tampoco especialmente en general es relevante. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estas pastillas? Bueno, pues el mecanismo de acción de estas pastillas lo que hacen es engordar el pelo, engrosar el pelo que se te ha afinado por el proceso de alopecia androgenética. ¿Cómo engordan el pelo de vuelta? Porque a ti lo que ocurre en la alopecia androgenética es que tu pelo se va afinando progresivamente. ¿Y por qué ocurre la alopecia androgenética, la alopecia común? Porque las hormonas masculinas de tu cuerpo, todas ellas, dan orden a las células que conforman tu pelo, en algunas zonas en concreto, a que mueran. Les programan para morir, literalmente, ¿vale? Hacen autólisis y esto, fundamentalmente, lo que se conoce como apoptosis, es una muerte celular programada. Al haber menos células que se están dividiendo, los pelos se van afinando progresivamente. Lo que ocurre es que no todas las hormonas masculinas en tu cuerpo tienen una capacidad de hacer unas órdenes tan fuertes. Si pongamos que la hormona habitual, que es la testosterona, da una orden de, digamos, de potencia normal o tirando a baja, hay una superhormona que se llama dihidrotestosterona, que se fabrica o se transforma a partir de la testosterona, que esa orden es mucho más fuerte. Cuando estas hormonas masculinas, sea testosterona, dihidrotestosterona, androstendiona y otras, porque hay muchos metabolitos, llegan al núcleo de las células del pelo, al unirse al receptor de hormonas masculinas, lo que se llama AR, o receptor androgénico, si ese receptor que está en el núcleo de la célula, esta es la hormona, llega, se une, y esto va a producir una serie de órdenes, señales, que al final acaban provocando que tu pelo sea fino. Pero eso tiene que ver con un tema complejo de explicar a vosotros, del tema de proteínas y un tema de, fundamentalmente, muerte celular programada. Vale, pues la unión de la DHT con el receptor hormonal masculinas es súper fuerte, ¿vale? De una orden muy mantenida en el tiempo, y es muy difícil que esta hormona se separe del receptor. Mientras que la testosterona se une, pero con un poquito menos fuerza, ¿vale? Lo que hace este fármaco, la finasterida, es que va a bloquear la acción de una proteína que tenemos todos, es una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que lo hace es reducir, es una reacción química, va a transformar la testosterona en dihidrotestosterona. De forma que si bloqueas el mecanismo, es decir, la proteína que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, pues hay menos cantidad de dihidrotestosterona en tu cuerpo. Aunque no toca los niveles de testosterona que tú tienes. No los toca porque no hace. No es la finasterida ni la autoesterida, no son fármacos antiandrógenos per se. Son fármacos que modulan la respuesta hormonal en tu cuerpo, la modulan en algunos tejidos, como puede ser la próstata, la piel o el pelo, como luego veremos. Esto es también un mito que tiene mucha gente acerca de los niveles de testosterona. Con finasterida, en general, asumimos que los niveles de testosterona van a mantenerse. Muy raramente van a subir. Por supuesto, nunca van a bajar. Y con dutasterida, generalmente se mantienen, pero ya es más probable que suban. Hay varios tipos de 5-alfa reductasa en tu cuerpo. Hay 3 tipos en general, se asumen. Para el pelo lo importante son 2. El tipo 1 y el tipo 2. La finasterida fundamentalmente tiene afinidad por bloquear la 5-alfa reductasa tipo 2, que se encuentra en todo el cuero cabelludo, aunque un poquito menos en la zona delantera, a diferencia de la tipo 1, que está en todo el cuero cabelludo, pero también un poquito más en la zona frontal. Y esa es la explicación por la cual la finasterida, aunque funciona para mejorar todo el pelo, funciona peor que la autoesterida para mejorar la zona frontal. ¿Y qué efecto tiene sobre tus niveles de DHT? Pues lo que va a hacer la finasterida es que va a reducir tanto en tejido, es decir, por ejemplo, en la piel y el pelo, como a nivel sanguíneo, un 60% aproximadamente
en tu nivel de DHT, aproximadamente, porque la DHT luego es muy variable. Si haces deporte, si tienes sexo, etcétera, puede crecer también, ¿vale? ¿Qué pasa con el nivel de hormonas sexuales con la finastería a largo plazo? Esto es interesante. No hay especialmente estudios en alopecia androgenética, sí en hombres que toman finastería a dosis de 5 miligramos para tratar el problema de la próstata más grande, porque ya sabéis que la DHT no solamente hace tu pelo fino, sino que hace tu próstata más grande, que es el problema que tenemos todos los hombres, que llegaremos a una edad en la cual nuestra próstata será tan grande que tendremos problemas. Y esto ocurrirá en todos los hombres que vivan lo suficiente. Es igual que la alopecia androgenética. Ya sabéis, en mi opinión, que la alopecia androgenética es algo que tenemos todas las personas, hombres y mujeres. Solo cambia la velocidad con la que la desarrollamos, que esto está determinado genéticamente, con un poco de influencia ambiental, pero sobre todo genética. El caso es que parece ser que la finasterida y la dutasterida pudieran quizás a largo plazo modular también el receptor de hormona masculina, así que hubiera menos cantidad de receptor de hormonas masculinas en el pelo. Y esto quizás es una de las explicaciones por la cual si tú suspendes la finasterida o la dutasterida, aunque parte de la mejoría del que has ganado de pelo la pierdes, parte se mantiene. Has cambiado el pronóstico de tu pelo a largo plazo. Entonces, como veis, la finastería realmente no es como el minoxidil que hace crecer el pelo por orden directa. No, la finasterida lo que hace es que tu pelo intente ser como si fuera él, si no estuviera bajo, digamos, la directriz de las hormonas masculinas que esclavizan el pelo a que se vaya perdiendo. ¿Y por qué la dosis es 1 miligramo? La dosis es 1 miligramo porque cualquier efectividad y efectos adversos con finasterida es dosis dependiente. Mayor dosis, más efectividad para el pelo, pero también mayor riesgo de efectos adversos, como luego los sexuales, que luego veremos. Sin embargo, cuando trazas un poquito una línea, una curva, te das cuenta que a partir de 1 miligramo, las ganancias en pelo, aunque son un poco mejor, tampoco son muchísimo más que si tomaras 1 miligramo, mientras que aumenta más el riesgo de efectos adversos. Con lo cual, un punto medio razonable es 1 miligramo diario. ¿Cuánto tiempo hay que tomar estas pastillas? Estas pastillas se tienen que tomar sine die, es decir, no hay descansos de mantenimiento mientras quieras mantener el pelo. Sí que es cierto que, o por lo menos mi enfoque personal clínico, es cuanto más joven eres, la presión genética es también mayor. Evidentemente, no pierde igual de pelo ni una rapidez un hombre de 20 años que uno de 80, con lo cual la dosis se puede ajustar con respecto a la edad o el patrón. Por lo cual, en mi opinión, es ideal empezar con dosis plenas e intentando ir tanteando bajar a la mínima dosis que después te pueda mantener el pelo, que a lo mejor ya no falta tomar todos los días las pastillas, pues a lo mejor tomar menos días. Aunque teóricamente la DHT también influye en lo que es la seborrea, la producción grasa, y finasterida y dutasterida pudieran ayudar a reducir un poquito la grasa, de hecho ayudan, modificación en la grasa tengo visto y comprobado que no es algo tan llamativo como quizá en papel pudiera parecer. Así que el efecto va a ser fundamentalmente a nivel del grosor del pelo, no tanto que te baje tanto la grasa. En general, el tiempo que uno tiene que estar con la pastilla, como decía, es de mantenimiento, pero para ver algún cambio, al menos hay que mantenerla 4 a 6 meses, ¿vale? Eso de que tome la pastilla y ver cambios al mes, eso es tu mente, no es tan rápido la pastilla. El efecto máximo probablemente estamos hablando al año o año y medio, aunque realmente ya hacia los 9-10 meses se pueden ver muy bien por dónde va la tostada. A nivel de efectividad de la recuperación de la alopecia androgenética, sitúo la finasterida en potencia media-alta, pero no alta comparada con otras, ¿vale? Os recuerdo algún vídeo mío, os dejo aquí referencia para que veáis un poco el ranking de tratamientos. Sin embargo, la finasterida 1 miligramo es un fármaco con eficacia muy probada y seguridad también muy probada. Es el típico gold estándar que muchas personas utilizan como primer tratamiento para la alopecia androgenética, porque está probado. Lo que sí que tenemos cierta evidencia es que es claramente superior, por supuesto, a minoxidil en la alopecia androgenética masculina, sin duda ninguna. El problema también es que la eficacia de los inhibidores de 5-ferrutasa, como la finasterida dutasterida, parece ser que disminuye, por mi opinión, a partir de los 40-45 años, ¿vale? Con lo cual, el minoxidil, aunque tenga una menor eficacia siempre, la eficacia, aunque sea menor, se mantiene a cualquier edad, aunque tengas 500 años. Esto es interesante sobre todo para
hombres que tienen más de 50, 55 años y, aunque evidentemente para ellos probablemente lo ideal es un trasplante, tienen también opciones farmacológicas para mejorar el pelo. Acerca de efectos adversos, vamos a hablar de forma clara. La principal inquietud con los pacientes es sobre todo efectos adversos en la esfera sexual, que fundamentalmente hablaría de 3 tipos. Menor libido, menos ganas, que no funciones, es decir, disfunción eréctil, o alteraciones en la eyaculación, ¿no? Como eyaculación retrógrada, etc. Vamos a ver. La evidencia actual, resumida, es 1.5% de probabilidad de que al tomar estas pastillas tengas efectos adversos sexuales. Mi opinión es un poco más alta. 1,5 se me antoja muy baja. Todos mis pacientes tienen mi correo, entonces tengo bastante recogido un poco la probabilidad de que tengan efectos adversos sexuales. Y la sitúo generalmente en torno a un 3%, aunque a veces puede subir incluso a un 5%. Me sigue pareciendo baja, pero no tan baja como 1 o 1,5%. Los efectos adversos sexuales en general van a ser los siguientes. El primero, y dentro de lo que es muy raro, es el más frecuente, es pérdida de las erecciones matutinas. Simplemente bajan o desaparecen. Por supuesto, todo esto, como luego veremos, reversible a los días de tomar medicación, sobre todo porque la vida media es súper corta. Con dutasterida también son reversibles, pero a lo mejor ni tengo un día más. El segundo sería menos ganas. Sí que es cierto que no es raro, probablemente yo hablo entre un 3-5%, dependiendo de la edad, que tengas un poquito menos ganas, un poco menos deseo sexual. Sí que es cierto. A veces esto los urólogos utilizan algunos suplementos para combatirlos, pero esto, bueno, a veces esto lo comento un poco en la consulta en privado, ¿no? Problemas como disfunción eréctil, es decir, que realmente no funciones, sí que me parece, ya con muchos años con estas pastillas mandándolas, son muy raros. Yo aquí sí que situaría un 2%. Más de eso no me cuadra. Es muy raro realmente. Ya sabéis que actualmente también hay cierta inquietud en algunos grupos, vamos a decir, de pensamiento, acerca de lo que se llaman síndrome post-finasterida. Es decir, una serie de alteraciones en tu cuerpo o mente, consecuencias hipotéticamente por el consumo de finasterida, aunque sea una pastilla sola, que se mantiene en tu cuerpo para siempre. En esto mi opinión es pública y la he hecho pública siempre, pero también quiero en esto extenderme. Yo sí que creo que síndrome post-finasterida existe en el sentido de que los síntomas son reales. Síntomas habitualmente pues es ansiedad, depresión, alteración un poco de la concentración, brain fog, ideación un poco así como intentos autolíticos de dañarte a ti mismo, alteraciones por supuesto a la sexualidad. Nunca he visto todo esto que se comenta a veces en los foros y algún paciente me ha escrito tal, pacientes que no son míos, doctor, yo he tenido esto. Usted, si me doy en consulta, tiene una solución. Y me dicen, mi pene ha cambiado la curvatura o mi pene se ha fibrosado. Y yo le he dicho, ah, sí, ¿tienes fotos? Sí, doctor, tengo fotos antes y después. Esas fotos nunca llegan. Esto todavía no lo he visto yo. O sea, sí que veo síntomas, pero nunca he visto signos. Signos es algo que yo pueda constatar objetivamente. Síntomas es dolor, ansiedad, alteración sexualidad, es decir, cosas que me tengo que creer que el paciente me cuenta, pero yo no puedo constatarlo. Yo sí que creo que todos esos síntomas son reales, pero me parece que este síndrome es una patología psiquiátrica, psicológica, como queréis llamarlo, porque veo que ocurre únicamente en un patrón muy concreto de pacientes. De hecho, esto voy más allá. Y yo lo tengo mentalmente clasificado, y me consta que otros médicos en el mundo también, como lo que llaman un Culture Bound Syndrome, es decir, un síndrome unido a una cultura. Esto está tipificado a nivel psiquiátrico como una serie de patologías psiquiátricas, pero muy concretas, de una sociedad. Me explico. Yo qué sé, creo que Haití es muy frecuente algunos pensamientos mágicos religiosos con el tema de zombies, etc. ¿Vale? Y hay patologías psiquiátricas que solo se ven en esa sociedad, en esa cultura en concreto. De que te transformas en un zombie, lo que fuera, o te persiguen, o mal de ojos, ese tipo de cosas. En Japón hay otro síndrome, no recuerdo el nombre ahora, lo pondré aquí después cuando edite el vídeo, en el cual algunos japoneses piensan que su pene va reduciéndose, que es un trastorno mental, porque no es cierto, ¿no? Es una, no diría alucinación, pero es un trastorno, una obsesión. Vale, pues eso solo se ve en Japón. Vale, pues este
síndrome por finasterida, yo particularmente creo que aparece más frecuentemente en varones jóvenes con hábito ya ansioso depresivo previo, que se reúnen o tienen como comparten una serie de características muy comunes, de grupos en internet, Telegram, Discord, Reddit, lo que queréis llamarlo, a veces no necesariamente, pero con problemas profesionales, problemas de relaciones sentimentales, no siempre, pero a veces con hábito un poco incel. Esto es un tema muy interesante. Yo no soy psiquiatra, pero puedo ver claramente el patrón en el que realmente me parece que estos problemas pueden aparecer. Y esta gente sí que tiene estos síntomas, pero no opino que sea por el fármaco. No, para nada. Opino que tienen estos problemas, pero son de índole psiquiátrica y requiere un abordaje psiquiátrico para ayudarles. La ciencia absolutamente, y es, te diría casi inequívoco, sabemos que este fármaco desaparece en la sangre, lo he dicho antes. Cualquier efecto adverso es reversible. Entonces no me puede cuadrar que haya efectos adversos irreversibles. A veces se citan estudios de neuroesteroides, patología cavernosa en ratas. Nunca he visto esto realmente pasado al ser humano. He tratado miles de pacientes con estas pastillas. Yo también las tomo. No diré si finas o duras, pero las tomo. No quiero hacer tampoco publicidad. Años llevo, sin problema. Pero no quiero defenderlo tampoco. Simplemente contaros la evidencia científica y mi experiencia clínica usando estas pastillas durante muchísimo tiempo. El otro día calculé cuántos miles de pacientes he puesto estas pastillas, ¿no? Y era muy alto. Y he tenido 0 casos de síndrome por finasterida. También es cierto que yo tengo una selección previa. Es decir, un paciente que viene a mí, yo ya sé que es un paciente que me conoce generalmente antemano y sabe que va a ponerle medicación. Con lo cual quizá es que no veo pacientes a los que no voy a poner medicación, ¿no? O muy raramente. Entonces es interesante. De hecho, hay un efecto nocebo muy importante con estos fármacos. El efecto nocebo es que aparecen en tu cuerpo síntomas, porque nunca son signos, siempre son síntomas. Nunca es que te aparezca una mancha verde, que se pueda ver, todo el mundo la vea, no. Es que te duela algo, que tengas ansiedad, que no te concentres, que no duermas bien. Síntomas, ¿vale? Que son más difíciles de objetivar. Y hay estudios que con finasterida, si tú al paciente le explicas todas las cosas que le puede producir, o si no le explicas nada, cuando no le explicas nada, los pacientes tienen menos efectos adversos que cuando le explicas todo. El coco es muy importante. Entonces, por supuesto, es irrefutable que estas pastillas, en un porcentaje bajo de casos, pueden provocar efectos sobre la esfera sexual. Pero es muy poco probable, y si ocurren, al bajar la dosis o eliminar la pastilla, desaparecen. ¿Por qué? Incluso en estudios para hiperplasia prostática benigna de 5 miligramos, se vio que al mantener la dosis de la pastilla, un 40% de los pacientes desaparecieron los adversos, que esto también lo veo yo. Pacientes que a lo mejor le aparece alteración de libido, pero me dicen, doctor, me da igual, hago un chaparrón, y a los meses desaparece. Y hay gente que no desaparece, mantiene los efectos adversos tomando las pastillas, y en esos casos pues no hay remedio que bajar la dosis, y en ese caso sí que desaparecen. Eso sí que es lo que a mí me aporta de simple tranquilidad. He tenido 0 casos de irreversibilidad y he tratado miles de pacientes, con lo cual yo también, aunque tengo la mente abierta, estoy tranquilo con este tema. ¿Qué pasa con la ginecomastia? Otra cosa que me preguntáis mucho. Ginecomastia es el crecimiento de tejido glandular mamario, ¿vale? En hombre, porque en mujer no se llama ginecomastia, evidentemente. Pues en estudios, fijaos, esto es muy divertido, con finasterida 5 miligramos versus placebo, en el grupo de placebo, es decir, gente que toma azúcar, aparecía ginecomastia 2.5%, es decir, aparece de forma espontánea en cualquier persona, menos cuando tomaba finasterida 5 miligramos, que era como un 5%, el doble, ¿no? Finasterida 1 miligramos, menos probabilidad. ¿Yo ginecomastia veo a veces? Sí veo. Más o menos diría que al año puedo ver entre 1 a 5 casos, ¿vale? Entonces es muy poco probable, pero a verlo, haylo. Todos los casos de ginecomastia desaparecen o se reducen siempre al bajar la dosis. Siempre que tarde menos de medio año o un año en bajar la dosis. Porque si no ya el tejido glandular se establece, se cicatriza y entonces hay que quitarlo con cirugía, digamos. Me estoy acordando ahora de un caso, que si me está viendo este vídeo no me recuerdos,
este no está con finasterida, está con utasterida. Bueno, estaba, porque lleva ya mucho tiempo sin tomarlo. Y este ha desarrollado ginecomastia, pero él la ha desarrollado de forma espontánea. Yo creo que la utasterida no tiene nada que ver, porque lleva mucho tiempo sin tomarlo. Pero bueno, a nivel operativo, que sepáis que finasterida y utasterida pueden provocar ginecomastia, pero no es algo de predecir y es súper fácil de detectar y súper fácil de, digamos, solucionar. Entonces, para mí no sería algo que para nada me limitaría el acceso al fármaco. ¿Qué pasa sobre el riesgo de cáncer de mama o de próstata? A nivel operativo, el resumen es que no hay evidencia ni de uno ni de otro, ¿vale? De mama, no. Y de próstata, os dejo aquí el link de una conversación muy larga que tuve con un urologo al respecto y lo podéis ver. Con lo cual, a nivel operativo, sabemos que tiene un efecto neutral sobre el cáncer de próstata, ¿vale? Simplemente que con finasterida o con utasterida, si tienes a partir de 45 años, estaría bien chequear el tamaño de tu próstata vía PSA. Y si tienes 40 años pero tienes antecedentes de cáncer de próstata o eres negro, sí que también sería razonable chequear el PSA. Simplemente gente de ascendencia africana tiene una frecuencia cáncer de próstata y evidentemente si tu padre tiene cáncer de próstata tú tienes un poquito más de papeletas de desarrollarlo. La hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata son casi ineludibles en cualquier hombre que vivamos los suficientes años, literalmente. Acaba apareciendo de eso después. ¿Y qué pasa a nivel psicológico? Lo he comentado antes un poquito con el síndrome por finasterida. Hay warnings, es decir, es una cosa muy curiosa. A nivel operativo, la ciencia y la medicina no reconoce el síndrome post-finasterida, pero por presiones pasta o litigantes, sobre todo en Estados Unidos, porque esto en Europa la gente es un poquito menos litigante generalmente, y en España generalmente, y países latinoamericanos me impresiona, no sé, por qué bueno, la gente con esto es un poco más tranquila, o bueno, no sé, más dialogante quizás. El caso es que hay como una serie de warnings de que podían producir alteraciones psicológicas, lo he dicho antes, ansiedad, depresión, Vale. Yo esto es algo que nunca he visto especialmente. Sí que he visto gente que mejora mucho de su estado anímico cuando tiene pelo, es decir, gente que está deprimida o está calvísimo, pero aparece pelo y me dice, Óscar, estoy mucho mejor mentalmente. Y también tenemos la tranquilidad, por ejemplo, hace muy poquito, hace un par de meses, hubo una revisión otra vez de varios estudios y se confirmó que finasterida no producía alteraciones psicológicas. Aún así, sí que es cierto que yo a lo mejor esto sigo poniendo estas pastillas, pero en un paciente que me dice, Óscar, yo tomo antidepresivos, etcétera, que ya de por sí, por cierto, ya influyen a nivel de sexualidad, yo por supuesto le pongo finasterida, pero siempre les digo un poco la precaución, y por supuesto todo el mundo tiene mi correo, mi paciente tiene mi correo, de que si cualquier cosa me escriban. Nunca he visto realmente empeoramiento psicológico. Fijaos, no es algo a mí que realmente lo relacione especialmente. Esa es un poco mi impresión. Estoy abierto a esto. Ya sabéis sobre todo que hay algunas teorías de que pudieran modificar algunas moléculas, algunas neuroactivas por, digamos, esa alteración a nivel hormonal. Pero luego la repercusión, o sea, el cuerpo luego hay una homeostasis siempre. El cuerpo luego se regula con la medicación, ¿no? Entonces, que al principio haya y luego desaparezca porque el cuerpo se acostumbre, es una hipótesis también interesante. O sea, estoy abierto a estas cosas, pero luego en mi práctica clínica no las veo. Entonces me tranquiliza, ¿vale? Porque me considero más yo un hombre de acción más que un hombre teórico, ¿vale? Yo estoy muy en el fango. Yo veo muchos pacientes todos los días, pero estoy mucho en el fango, estoy en el barro y veo lo que pasa con mis manitas. Entonces por eso os lo digo así de forma como muy cercana, ¿vale? Os cuento lo que hay. Y lo que no hay también os lo cuento. También estos fármacos son muy interesantes actualmente, ahora que está muy de moda la TRT, que es la terapia un poco de reemplazo de testosterona o el uso de testosterona, sobre todo en hombres a partir de 45-50 años, porque ayudan a prevenir efectos malos en el pelo y en la próstata de la testosterona. Sin, y esto hay estudios que además lo confirman, sin repercutir el desarrollo muscular y óseo. Con lo cual, tranquilidad a aquellos que estáis ahí haciendo un poquito más de deporte. Creo que con esto hemos hecho un repaso tranquilo y exhaustivo de finasterida. Yo creo que nunca se han dado una charla de media hora tan larga de finasterida tranquilamente. Siempre puedo hablar más, pero yo creo que con esto vamos a dejarlo por aquí. Si tenéis cualquier consulta, ponedla en comentarios. Si me parece a lo mejor interesante, puedo hacer un vídeo de esto. Reconozco que con el bebé y con la nueva clínica mi tiempo es limitado, pero aún así saco tiempo para estos vídeos largos, explicativos, didácticos. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo. ¡Hasta ahora!